Suele decirse que en el fútbol pasan los años y solamente se recuerdan a los campeones. Pero, ¿saben quiénes realmente son recordados por siempre? Los tramposos. La trampa más repetida en el fútbol es tirarse dentro del área y encima increpar al árbitro cuando no muerde el anzuelo, en una descarada y grotesca tradición de los jugadores en general. Podríamos recopilar cientos, miles de clavados históricos, pero lo de Raheem Sterling contra el Shakhtar Donetsk en la Champions League 2018-2019, eso fue delirante. Observen la distancia del defensa a 2 metros. Quiso Sterling simular como en tantas ocasiones. Le pegó accidentalmente al césped y tropezó. Fue sin querer queriendo. Cualquiera que fuera el motivo de su caída, un tipo medianamente honesto le habría confesado al árbitro que no fue penal, pero de esos ha habido muy poquitos en la historia del fútbol. Toronto contra LA Galaxy. Javier Hernández le comete falta a Michael Bradley. El norteamericano lo encara, Chicharito ríe, el canadiense Richie Laryea se acerca para separarlo suavemente y es entonces cuando el mexicano grita con histeria, se retuerce de dolor antes de caer fulminado al suelo como si lo hubieran apuñalado 40 veces dentro del área. ¡Ay, qué ridículo! Solemos atribuir este tipo de acciones reprobables a futbolistas de origen latino y en realidad hay que reconocer que la mayoría de los protagonistas de esta pieza tienen ese origen, pero al menos ya de perdiz los latinos tenemos picardía para hacer trampa, a diferencia de Andreas Johansson, capitán del IFK sueco, que en 2015 hizo esto para intentar que expulsaran a su rival Mohamed Bangura, a quien casi le provoca la muerte, pero de risa. Barcelona contra Copenhagen, Champions League 2011. José Manuel Pinto, portero suplente del equipo de Pep Guardiola, se hizo famoso por un día, no por atajar, eso no era lo suyo, sino por silbar. Eso sí, Pinto chiflaba como los dioses. A ver, si jugaba Pinto es porque el partido ya no valía nada para el Barça, estaba clasificado a octavos de final. Y como el equipo ya estaba clasificado, la entrada en el Camp Nou fue pobre y silenciosa. De todo esto se aprovechó el arquero para, en un mano a mano contra el delantero rival, reproducir a la perfección el sonido del silbato del árbitro con un chiflido. Esto, acompañado de un gesto con el brazo hacia arriba y en postura corporal de descanso, engañó al delantero brasileño del equipo danés, que al creer que se había marcado fuera de juego, frenó. Tras la denuncia, Pinto fue sancionado 2 partidos, castigo absolutamente irrelevante por tratarse del arquero suplente. Un día nos preguntarán cómo era el fútbol en tiempos de la pandemia y tendremos que recordar el caos absoluto. Partidos como el Belenenses 0 Benfica 7 que retrataron el teatro en su versión más decadente. Como le ocurrió a tantos equipos en la época, un brote de coronavirus dejó al Belenenses con solamente 9 jugadores para enfrentar al Benfica, pero la inútil liga portuguesa les ordenó jugar de todos modos. Y Belenenses salió a su campo a jugar con una formación 4-4-0. Todos solemnes menos el portero feliz de no estar enfermo. Bueno, de hecho, Belenenses salió con 2 porteros, solo que el tercer arquero del equipo tuvo que vestirse como jugador de campo. El Benfica, ya de por sí un equipo muy superior, 11 contra 11, lejos de tomárselo con calma y no abusar de la situación, se despachó con 7 goles en el primer tiempo, hat-trick de Darwin Núñez, que a lo mejor se creyó que era ahora o nunca para meter 15 y ganar la bota de oro. Esperen, porque faltaba lo más patético. En el descanso, Belenenses se inventó 2 lesiones, por lo que salieron a jugar con 7 jugadores y quien dio la patada inicial se desgarró en el acto. ¡Ay, por Dios! Encima, se trataba de Joao Monteiro,
el tercer portero del equipo, jugando como futbolista de campo en el hasta ahora único partido de su carrera como profesional. Fue la única manera de obligar al árbitro a suspender el remedio de partido, porque el reglamento no permite que un equipo se quede con menos de 7 futbolistas. Así que 7-0 final, y Darwin se quedó con las ganas de meter más goles que cuando le pones 2 players y dejas el otro control en el suelo. Final de la Carabao Cup 2019, Chelsea contra Manchester City. Último minuto del tiempo extra, los penales son inevitables y Mauricio Sarri quema el último cambio que se venía guardando. Entre el portero suplente Willy Caballero, experto ataja penales, que le había dado la FA Cup al Manchester City en una tanda contra el Liverpool, y que ese mismo año había sido el héroe que salvó el pellejo del Chelsea en la tanda de penales en una ronda previa contra el Norwich City. Pero el agrandado de Kepa, el todavía hasta hoy portero más caro en la historia, se negó a salir del campo. No le dio la oportunidad a Caballero de atajar contra sus excompañeros del City, a los que tan bien conocía, y dejó en evidencia a Sarri, que no encontró manera de sacarlo de la maldita cancha. Agüero tiró un penal espantoso y Kepa increíblemente fue incapaz de atajarlo. Chelsea perdió la final, por supuesto, y Kepa quedó retratado como mal compañero, peor subordinado y, lo peor de todo, subcampeón. Copa Oro 2009, México contra Panamá. Ricardo Phillips se escapa a toda velocidad por la banda derecha cuando un mexicano impide su progreso con una artera patada. Una clara acción de juego brusco grave como cualquier otra, solo que aquí no se trataba de un jugador rival, sino del entrenador. Javier Aguirre, más elegante que nunca, sacó a relucir en Houston toda su antideportividad. Barcelona contra Inter de Milán, Champions 2010, partido mítico que por siempre será recordado por 1000 razones. Entre todas estas, la que trae aquel juego a este ranking es la expulsión de Thiago Motta. Manotazo hubo seguro, agresión, quién sabe, pero ese ojito de Sergio Busquets como para cerciorarse que había convencido al árbitro fue tan cínico que lleva ya 14 años instalado como un clásico de los memes y gifs futboleros. Cuando se retire, el delicioso fútbol de Busquets quedará poco a poco en el olvido, mas ese instante jamás será olvidado. Pocas cosas lastiman más a la vista que futbolistas juveniles corrompidos por la obsesión de ganar a toda costa. Con una deplorable picardía de la que el ecuatoriano Edson Montaño fue víctima en el año 2011, Brian Carrasco de la selección sub-20 chilena ganó un inservible tiro libre y a cambio hipotecó su credibilidad para el resto de su carrera, misma que incluyó su paso por el Veracruz 8 años después, cuando Carrasco pasó de tramposo a víctima, siendo uno de los 11 jugadores inmóviles en el tristemente inolvidable duelo contra Tigres. Y aquí vamos. En 2019, los jugadores del Veracruz anunciaron que saldrían al campo para evitar sanciones, pero que ante la falta de pagos no jugarían ese partido. Su rival, los solidarios Tigres, metieron 2 goles sin oposición mediante. Como buenos Tigres, estudiaron a su presa y se hicieron los inofensivos hasta que al minuto 1 con 20 segundos, liderados por André Gignac, se lanzaron al ataque. El tiburón no respondió al primer gol de Eduardo Vargas y enseguida el delantero francés anotó el segundo. Gignac jura que está arrepentido, pero al mismo tiempo asegura que en realidad quiso tirar hacia afuera y la pelota entró sin querer. O sea, ¿cómo? Seguimos en esa carrera para llegar a los 400,000 antes de que se acabe la Copa América y la Euro. No bajo los brazos. Suscríbanse al canal y lleguemos juntos a 400,000 antes que sea demasiado tarde. Si algo empañó el pentacampeonato de Brasil en Corea y Japón 2002, tras haber ganado todos sus partidos, fueron las formas, sobre todo en aquel ríspido partido contra Turquía. Rivaldo
fue uno de los más destacados de aquella selección, pero si por algo es recordado 20 años después, es por aquella vergonzosa y melodramática sobreactuación tras demorarse descaradamente en la ejecución de un tiro de esquina ya en los últimos minutos del partido. Un desesperado futbolista turco le estrelló el balón de manera inapropiada y probablemente se ganó bien la tarjeta roja, pero el balón impactó en las rodillas de Rivaldo. ¿Por qué demonios a los futbolistas siempre les duele la cara? ¡Ay, no! ¡Cayó! ¡Los de Colorado son nuestros! ¡Los de Colorado son los nuestros! ¡Los de Colorado son nuestros! Los de Colorado son nuestros, los de Colorado son nuestros. Carlos Salvador Vilardo, técnico del Sevilla, regañaba al doctor de su equipo. Nunca se le vio tan indignado al también doctor Vilardo como en aquel Sevilla Deportivo La Coruña. Todo empezó con un intento de chilena de Diego Armando Maradona que se estrelló en la nariz de su rival Alberto. El médico del Sevilla, al comprobar que Diego no se había lastimado el pie, ayudó al doctor del Deportivo a pararle la terrible hemorragia al defensa rival. Esto montó en cólera al técnico argentino, que le recordó a su doctor aquello de que los que vestían de rojo eran los de su equipo y no los otros. 2 minutos después, cuando su médico regresó al banco tras el terrible pecado de haber ayudado al prójimo, el doctor Vilardo procedió a su lección número 2. La tercera lección de Vilardo es: al rival no hay que darle ni agua, a menos de que... Miren, Brasil contra Argentina, octavos de final de Italia 90. No es necesario contextualizar la tensión que envolvía ese partido. Calor, mucho calor en Turín. Un jugador está lesionado y entran las asistencias del equipo argentino. Los futbolistas del albiceleste aprovechan para rehidratarse, utilizan recipientes de agua transparentes. El brasileño Branco, exhausto, se acerca a recibir agua también, sin sospechar que está cayendo en una trampa meticulosamente preparada. Esa botella o bidón verde contenía un sedante que dejó mareado y en malestar al lateral brasileño por el resto del partido. Anécdota que hasta la fecha enorgullece a los argentinos tanto como sus 3 copas del mundo. Nosotros metimos un video. Pero vos no podés tomar agua del visitante. Sos muy pelotudo. Sos muy pelotudo. Toma agua de tu... ¿Le estás diciendo eso a Branco? ¿Eh? ¿Le estás diciendo eso a Branco? Muy pelotudo. Te le pusimos agua... Pero toma de la tuya. El paradigma del juego sucio y deleznable lo vivimos, o lo vivieron quienes nos lo cuentan, en el Austria-Alemania del Mundial de España 82. Era el tercer partido de la fase de grupos. La carismática selección de Argelia le había ganado a Alemania y perdido contra Austria. En el último partido, Argelia venció a Chile. 2 victorias y aún así el cuadro africano se quedó fuera de la siguiente ronda. ¿Por qué? Porque Alemania y Austria sabían de antemano que ambas clasificaban con el 1-0 y no hicieron absolutamente nada para por lo menos disimular el amaño que convenía a ambas partes. Solo a partir de esa burla, los últimos partidos de grupo ya se juegan siempre a la misma hora. Pero hay veces que ni eso ayuda. 35 años después, Perú y Colombia jugaban un partido eliminatorio rumbo al Mundial de Rusia 2018. A 10 minutos del final estaba claro que el empate a 1 convenía a ambas partes. Colombia iría directo al Mundial y Perú conseguiría su objetivo de ir al repechaje si se mantenía el resultado. Fue entonces cuando Radamel Falcao fue convenciendo a uno por uno de sus rivales que firmaran un pacto de no agresión. Colombia y Perú decidieron no hacerse daño y Chile, campeón de América en 2015 y 2016, quedó fuera de la Copa del Mundo.
Ahora que Chile no se puede quejar demasiado, porque mucho peor que aquel Pacto de Lima fue la farsa del Cóndor Rojas en 1989. Y aquí, un arquero que premeditadamente se cayó al suelo tras el estallido de una bengala. Rodó hacia el humo, sacó un bisturí escondido en su manga y se abrió la ceja para fingir que por poco no la cuenta. El objetivo: que Chile venciera a Brasil por default en la eliminatoria y así consiguiera clasificarse al Mundial. ¿Resultado? Pues se descubrió el engaño y Chile recibió el peor castigo de todos los tiempos, fuera de Italia 90 y de Estados Unidos 94. El Cóndor Rojas, uno de los mejores porteros en la historia de Chile, fue expulsado de por vida de la práctica del fútbol profesional. Lo mismo intentaron hacer el técnico Daniel Passarella y su delantero Julio el Jardinero Cruz en Bolivia. Partido caliente en La Paz rumbo a Francia 98. Argentina juega ya con 9 jugadores por 2 expulsiones. Y entonces Cruz recibe un puñetazo en el campo cortesía del chofer de la selección boliviana. Y sale cargado por el propio Passarella sin gota de sangre, afortunadamente. Acto seguido, el entrenador argentino invita a los fotógrafos a ingresar a su vestidor. Ahí yace Cruz con el rostro ensangrentado como luchador de la WWE. Se trataba de una farsa orquestada para reclamar los puntos sobre la mesa en un partido que Argentina iba perdiendo y que ya no quería seguir jugando a esa altura. ¿Por qué sabemos que fue una farsa? Bueno, básicamente porque el puñetazo había sido al lado derecho del rostro de Cruz y su sangre emanaba misteriosamente del lado izquierdo. Lo del Cóndor Rojas le costó a Chile 2 mundiales y lo del Jardinero Cruz, 8 años después, quedó absolutamente impune. Joel Wiki jugó más de 400 partidos como profesional. Su posición defensa central. Jugó 14 encuentros con la selección nacional mexicana. Pero nada de eso tiene la menor importancia. Toda su carrera puede encapsularse en 2 inolvidables segundos. Ese instante de absoluta inspiración en que Wiki fingió estar muerto en el área para que no le cobraran penal tras cometer una mano aberrante en un Cruz Azul Morelia. Sin duda, la jugada del siglo. El pecado capital del fútbol es tocar la pelota con la mano sin ser portero. Ahora bien, hay manos más o menos tolerables, como la de Sudáfrica 2010 cuando Luis Suárez se volvió arquero contra Ghana. Fue una mano en defensa propia y el uruguayo no trató de engañar a nadie, solamente de ganar. Después está la mano de Thierry Henry contra Irlanda para clasificar precisamente a aquel Mundial de Sudáfrica 2010. Fue uno de los episodios que más indignación generaron en la historia del fútbol. ¡Ay, qué injusto y qué sabroso era el fútbol antes de que el VAR lo arruinara! De todos modos, la mano de Henry se quedó corta respecto a la diosa de todas las trampas. A diferencia de prácticamente todos los anteriores personajes que aseguraron sentirse arrepentidos, para Diego Armando Maradona, su mano contra Inglaterra en el Mundial de México 86 fue un motivo de máximo orgullo por el cual jamás dejó de aplaudirse a sí mismo. Diego, lejos de confesar ante la evidencia, prefirió siempre lavarse las manos y responsabilizar a Dios del más grande crimen que puede cometerse en un campo de fútbol. Mucho más difíciles de encontrar son los casos opuestos. Jugadores que oyeron a la voz de sus conciencias y decidieron hacer el bien. Visiten este video sobre los casos extraordinarios de fair play en el fútbol. Encontrará el link aquí abajo en la descripción y dejen sus comentarios porque los leeré allá, los leeré acá y nos vemos en la próxima entrega.